La química del amor explorando las hormonas y neurotransmisores. Maestro Yeshua Iván Guzmán González. Es licenciado en Psicología, profesor universitario, maestro en Neuropsicología y doctorante en Biociencias con especialización en Psiconeuroinmunología por la UDG. Miembro fundador del Grupo de Investigación de Salutogénesis y Comportamiento del Departamento de Psicología Básica de la UDG. Miembro del Cuerpo Editorial de la Revista Mexicana de Investigación en Psicología. Revisor externo de las revistas de la International Journal of Mental Health and Addiction, Revista Enseñanza e Investigación en Psicología del CNEIP y el Boletín Científico de la Escuela Superior Atotonilco de Tula. Miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología y del Colegio de Psicólogos Jurídicos y Criminólogos de Jalisco, ACE. Su línea de investigación es sobre neurociencia del afecto. Demos la bienvenida al maestro Yeshua Iván Guzmán González. Muchas gracias por sus aplausos. Estoy un poco nervioso, nunca había tenido este formato, pero la verdad es que está súper padre, porque creo que podemos como bajar un poquito a lo mejor la dialéctica que utilizamos para entenderla como un fenómeno tan complejo, a algo un poquito más como natural y fenomenológico, algo más que los demás sentimos, ¿no? Cuando me habían invitado inicialmente a tener una charla sobre este aspecto, tuve un conflicto, porque a veces es irónico que algo tan complejo lo tengamos que explicar desde cuestiones muy específicas. Y es que en realidad el fenómeno humano, como lo mencionaban ahorita algunos colegas, de las relaciones, cómo nosotros estamos con otras personas, el bienestar que nos causan, debemos entenderlo como si fuera un pastel, que tiene ingredientes muy específicos que te hacen que la experiencia te sepa un determinado sabor. Vamos a pensar a lo mejor un pastel de fresa, un pastel de chocolate, en donde los ingredientes son en su mayoría los mismos, pero que pueden llegar a cambiar. Cuando eso lo aplicamos a la ciencia sobre cómo nosotros tratamos de explicar el fenómeno de la emoción, específicamente ahorita hablando de amor, tenemos primero que entender qué es el amor, ¿no? Y depende a quién le preguntes, eso lo vuelve todavía más complejo. Los griegos diferenciaban en cierto sentido 5 tipos de amor. Estos estaban orientados al tipo de relación que expresaban a cierta persona. Por ejemplo, podíamos tener el estorges, que era el de los padres hacia los hijos, podemos tener el filia, que era el del compañerismo, o podemos tener el del eros, el que clásicamente nosotros le prestamos atención en fechas como estas, ¿no? En ese sentido, dependiendo del fenómeno que nosotros describamos, van a ser las especificidades que necesitamos como describir. Por ejemplo, en el eros sabemos que hay participación de muchos neurotransmisores, hay hormonas, los que más se han descrito son los de la dopamina, la oxitocina, la norepinefrina, e inclusive vamos a ver que como tal la serotonina juega un papel importante. Sin embargo, no podemos reducir el amor a solamente unas moléculas, porque como se los acabo de comentar, y de hecho es una analogía que siempre utilizo en clases, la conducta es como si fuera una especie de manecilla del reloj. Detrás vamos a ver una serie de como engranes, que unos van a ser más grandes, otros son más pequeños, pero todos son importantísimos para que esa manecilla siga avanzando. En ese sentido, aunque sabemos que la huella biológica, por decirlo así, del amor va a depender de las hormonas que estén en tu cuerpo, también en realidad tenemos que echar un vistazo, como hacer como un zoom out de cómo culturalmente nosotros concebimos el amor, porque al final la conducta, la sociedad en sí, como nosotros entendemos que debe de expresarse el amor o lo que es romántico, va a ejercer una presión sobre el aspecto biológico, y de ahí se van a, por ejemplo, favorecer ciertos ingredientes. Por ejemplo, es bastante común que se tenga este mito de que los hombres, por la carga de testosterona que tienen, que sabemos es mayor a la de las mujeres, tienden a ser más agresivos o más violentos. Y en realidad sabemos, por evidencia un poquito más moderna, que eso no necesariamente es así, sino que el nivel de testosterona sano, común o normalizado, en realidad va a favorecer conductas prosociales, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos algún desajuste de podemos llegar a tener conductas que pudiéramos categorizar como aberrantes, ¿no? Como por ejemplo extremada violencia o abulia por completo. El prefijo a es sin, bulio, bolio de voluntad. En ese sentido, en realidad, si todos los ingredientes se encuentran en su punto basal, en el equilibrio, el que vamos a denominar salutogénico, es el que va a generar una forma de romance adecuada. Y de nuevo, eso va a depender de la
como presión que la cultura ejerza sobre el organismo. En ese sentido, si nosotros entendemos o vamos a decir así, conceptualizamos que el amor tiene que ser agresivo, muy probablemente nuestras conductas van a forzar a nuestro organismo a lo mejor a segregar más norepinefrina, más dopamina, más serotonina, pero en realidad si se fijan esto es un entramado muy complejo, no podemos reducirlo exclusivamente a lo biológico ni tampoco lo podemos reducir exclusivamente a lo social, sino es un entramado complicado. Entonces, al momento de explorarlo, nos hemos dado cuenta que cuando hay un amor que consideramos a lo mejor no sano, muy probablemente sí vamos a tener indicadores más altos a nivel hormonas, a nivel neuroquímico, pero también nos vamos a encontrar que esta persona fue criada en un ambiente que vamos a denominar violento. Según palabra de Marshall Linehan, una de las grandes que trata las alteraciones de la personalidad, nos dice que personas que se encuentran en un ambiente de este estilo y que tienen una personalidad problemática tienen hasta 4 veces más de probabilidad de que en su historia clínica se tenga un abuso, o sea, un abuso físico, social, sexual, emocional, verbal, ¿sí? En ese sentido, nosotros tenemos que entender desde este lado que lo que propicia que el amor no sea sano tiene que ver con vulnerabilidades. Hay algo dentro de la vulnerabilidad biológica, por ejemplo, algo dentro de tu nivel genómico, transcriptómico, proteómico, metabolómico, que hace que esos ingredientes estén raros o que no se den de manera adecuada, por llamarlo de alguna manera, y eso hace que la conducta sea extraña, ¿sí? Vamos a pensarlo de nuevo con la analogía del pastel. Si utilizas una harina más rancia, el pastel te va a ser raro y a lo mejor solo te va a causar así un torzón estomacal y por ahí un poquito de diarrea medio rara, ¿no? Pero en realidad te lo puedes comer, todavía es funcional, por llamarlo de alguna manera. Cuando nosotros pasamos esta barrera de entender cuándo es salud, cuándo es enfermedad, que de hecho es una brecha que estamos intentando romper, porque el camino que nosotros tendremos que entender es el de las vulnerabilidades que permiten que se tengan hábitos de salud o no. En ese sentido, los ingredientes que hay atrás, por ejemplo, las hormonas, como se los mencionaba, norepinefrina, serotonina, dopamina, estas juegan un papel importante en la receta y vamos a pensar que la sociedad es el horno. En ese sentido, el horno también puede estar defectuoso, el horno puede no calentar, el horno puede a lo mejor tener una fuga de gas. Entonces, si tenemos ingredientes raros, como viejos, a lo mejor un poquito rancios, y vamos a tener un horno que no funciona bien, vamos a tener ahí identificado algo que nosotros identificamos como patológico. Pero en general, la mayoría de nosotros podemos llegar a tener relaciones sanas, y en realidad, aunque tengamos una vulnerabilidad biológica, en el sentido de que algo dentro de nuestra biología no funcione bien, un horno adecuado puede trabajar con ello y podemos llegar nosotros a partir es este contexto, esta forma en la que aprendemos a relacionarnos, vamos a tener una forma sana de amar. Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Después de todo este speech que pudiera parecer más una metáfora de cómo funciona la neuroquímica, es retomando el comentario del colega, justamente con el asunto de que solemos pensar de que la biología es lo único que permite entender el amor. Y no es así. El amor es más complejo, la cultura es la que dictamina cómo es válido amar, la biología claramente participa, pero no son más que ingredientes que se encuentran ahí. En ese sentido, es importante ver que aunque hubiera una deficiencia en algún ingrediente de estos, por ejemplo, les decía, por ejemplo, en la testosterona, vamos a pensar que hay una alteración, a lo mejor se está excesivamente secretada o simplemente no está presente, vamos a tener una conducta, vamos a decir atípica, no necesariamente patogénica, pero atípica, y eso implicaría que vamos a tener una conducta diferente, ¿sí? Entonces, Alonso, no sé cuánto tiempo me queda, perdón. Ay, perdón, no había visto. Ya, perdón, no lo había visto. Bueno, ahí termino. Muchas gracias.